¿Qué funciona mejor para tu historia? ¿Tener un protagonista o múltiples contando la historia? Esto va a depender de la historia que deseas narrar. Elegir quién o quiénes van a contar la historia va a influir la trama, el desarrollo de los personajes y esa conexión que tu historia tendrá con el lector. Vamos a explorar este tema de escritura tan importante en nuestra narración. Bienvenido a este escrito episodio número 91, un protagonista o múltiple. Soy Alexandra Román, escritora puertorriqueña, y desde Puerto Rico te traigo este escrito para que aprendas, para que te inspires, para que dejes los miedos y las excusas y te pongas a escribir y terminar tu historia. Este tipo de técnica narrativa de utilizar varios personajes que cuenten la historia lo he visto mucho en historias de ficción, en específico en las de fantasía y ciencia ficción. Esta técnica es narrar la historia a través de varios puntos de vista o varios personajes. Hay que recordar que cuando se utiliza esta técnica de contar la historia a través de varios personajes, hay que tomar en consideración el narrador. Y esto lo vamos a ver durante la explicación. Advertencia. Lo advierto desde ya. En este episodio doy detalles de lo que ocurre en varios libros para ayudarte a comprender el tema de hoy. Así que si no deseas tener spoilers de Ascensión Divina, de The Lord of the Rings, Game of Thrones y otros libritos que voy a mencionar, mejor escucha este episodio en otra ocasión. Deseaba hablar de este tema porque es una técnica que utilizo en Ascensión Divina, pero la manera en que la uso es así. Ascensión Divina tiene 5 puntos de vista. La de Yegua, que es la antagonista, y la de Narigua en el primer libro. Yuisa, Wegan y Unaroko en el segundo. En el tercero lo cuentan los 5, pero su narración es una en tercera persona y toda la historia la ves a través de la perspectiva de estos personajes. Historias como las de Red Rising Saga, A Song of Ice and Fire, mejor conocida como Game of Thrones por la serie de televisión The Lord of the Rings, entre otras, la utilizan. Pero, ¿por qué la utilicé? Diana P. Morales, en su artículo ¿Cómo usar múltiples narradores en un relato o novela?, lo explica maravillosamente y dice: en este caso, tendríamos un único narrador, una voz en tercera persona que narra todo el libro con el mismo estilo, que va contando la historia desde los diferentes puntos de vista de distintos personajes, pero siempre en tercera persona y con el mismo estilo. Y cierro cita. Más adelante, Morales añade el porqué de esta técnica que me fascinó utilizar para Ascensión Divina. Dice: se trata más bien de tejer un tapiz en el que las historias se entremezclen. Y cierro cita. Primero que nada, debemos tener en cuenta cómo vamos a narrar, ¿verdad? Cómo vamos a contar nuestra historia. Cuando escoges tener solo un protagonista, tienes la oportunidad de profundizar en su desarrollo. El lector tiene la oportunidad de poder conocer cada detalle de sus luchas internas, su personalidad, cuáles son sus motivaciones. La mayoría de las historias que hemos leído son historias que tienen muchos personajes, pero que sigue al protagonista. Esto ayuda a que el lector viva la historia a través de los ojos de este personaje. Esto también ayuda a que la historia sea lineal en comparación con el otro estilo que debes seguir, debes seguir varios sucesos que corren a la par en otros lugares de la historia. Esto quiere decir que solo veremos lo que ocurre alrededor del personaje principal, no lo que ocurre en otro lugar, al menos que él esté allí, o que llegue al protagonista noticias de lo ocurrido, o lo vio por televisión, o un video, un periódico, cualquier método que utilices. Si esos detalles o sucesos afectan la trama principal o la mueven, a menos que el protagonista no esté allí cuando ocurrieron en otro país u otro lugar, deben llegar a él de otra manera, hasta por otro personaje. Por eso, es que tienes que tener en cuenta qué ayuda mejor, cómo se va a narrar nuestra historia, tu historia, y cuántos puntos de vista vas a utilizar. En una historia como la de Game of Thrones, esta técnica narrativa ayuda. Es perfecta porque muchos sucesos que mueven la historia
influyen la toma de decisiones de los personajes y su trama, pero siempre centrados en la trama principal. Estos sucesos nos llevan hacia esa trama principal, a su desenlace. Además, estos sucesos que te llevarán a esa conexión de esas tramas secundarias con la principal se lleva a cabo en diferentes lugares o momentos de la historia. En Game of Thrones, para seguir utilizando esta historia de ejemplo, 7 de los 8 personajes que cuentan la historia en el primer libro, que se titula Game of Thrones, se encuentran juntos en los primeros capítulos. Si mi mente, ¿verdad?, no me falla, la leí hace tiempo. Sin embargo, el 8º está en otro país, pero su trama, su toma de decisiones, su desarrollo es esencial para la trama principal. Mientras avanzamos en la historia, estos 7 personajes que mencioné, que están juntos al principio de la historia, se van dividiendo, separando, caminando su propio camino, tejiendo su historia que está marcada por la principal. En Ascensión Divina utiliza esta técnica de dividir a los personajes en grupos ya en el tercer libro, pero siempre en grupo como hace J.R.R. Tolkien en su trilogía The Lord of the Rings. Por ejemplo, al final de Obsesión y Dictamen, porque uno de los personajes que es secundario en Obsesión es principal en Dictamen, Yuisa y Nariwa se embarcan juntos a trazar su historia. En Dictamen, Weiban se va con su mejor amigo, mientras que Unaroko viaja a otro país junto con otros personajes secundarios. Y Yegua en Ascenso viaja a otro país junto con otro personaje secundario que mueve la historia. J.R.R. Tolkien la utiliza de la siguiente manera. Comenzamos con los personajes de Frodo y Sam, que Gandalf los envía en un viaje para encontrarse con él en un lugar en específico. De camino, se une a su grupo Pippin y Merry y luego Aragorn. Al grupo, luego de varios sucesos, se une Faramir, Gimli y Legolas. Al final de The Lord of the Rings, nuestro grupo se separa. Faramir muere. Pippin y Merry son capturados por el enemigo. Legolas, Gimli y Aragorn no van detrás de Frodo y Sam para rescatar a Pippin y Merry. Sam y Frodo cruzan un río para continuar con su misión principal. Tolkien separó a nuestros personajes y nos adentramos en The Two Towers, siguiendo la narrativa de estos grupos por separado. Hay que recordar, y esto es bien importante para mí, es algo que siempre estuvo en mi mente y me pregunté, este personaje que va a narrar esta parte de la historia, la mueve. Es importante que conozca el lector lo que trama, lo que piensa, lo que está haciendo, su historia a través de su punto de vista o cómo mueve la trama principal. Como ves, en The Lord of the Rings, el primer libro sigue al grupo, pero ya en el segundo y en el tercero vemos la historia que está contada en 2 grupos diferentes. Y lo que te pregunté de que si es importante que conozca el lector lo que trama, lo que piensa, lo que está haciendo su historia a través de su punto de vista y cómo mueve la trama principal cuando escoges otro personaje o otros personajes para narrar la historia. Lo digo porque he encontrado en historias que he leído personajes secundarios que en un momento en el capítulo tienen un punto de vista como el de un protagonista y no lo volvemos a ver o a saber de ellos como principales el resto de la historia. Para mí es sobreexposición. Y hay veces que el autor las utiliza y funciona, pero esto es bien delicado. Tienes que tener, ¿verdad?, mucho tacto con esto. Mi recomendación es centrarse en esos que has escogido para llevar la carga de la trama, y si deseas dar un detalle en particular de esos personajes secundarios, hazlo a través de la narración y las acciones de esos personajes secundarios. Antes de continuar, quiero aprovechar este momento para hablarles sobre uno de los servicios más populares de arte escrito estudio creativo, nuestro Writing Sprints. Los Writing Sprints son sesiones de escritura virtuales que llevamos a cabo 2 veces al mes, en específico los jueves, de 8 p.m. a 9:30 p.m. a través de la plataforma de Google Meet. Es un espacio ideal para sacar tiempo en tu semana para escribir y lo mejor de todo, lo haces acompañado de otros escritores que también están trabajando en sus proyectos. En Arte Escrito Estudio Creativo, parte de nuestra misión y visión es crear espacios para escribir, conectar y crecer. Los Writing Sprints, que son completamente gratis, son perfectos para mantenerte motivado y alcanzar tus metas literarias. Te invito a unirte y ser parte de esta comunidad de escritores. Para hacerlo,
Debes registrarte y así te llega a tu email el enlace para conectarte con nosotros. El registro lo encuentras en alexandraroman.com/enlaces en la sección del menú de arte escrito estudio creativo o del perfil de Instagram. Dejaré en las notas del programa esta información para ti. Volvamos al tema de hoy. Esta simple perspectiva múltiple, no tan simple, ¿verdad? Vamos a refrasear. Esta perspectiva múltiple opta por varios protagonistas permitiéndote explorar tu historia desde diferentes ángulos. Esto se debe a que cada personaje aporta capas de complejidad a la narración, enriquece la trama y te va a dar una visión que es suya de los eventos que se llevan a cabo en la historia. La riqueza narrativa es una de las mayores ventajas de utilizar esta técnica porque a través de los varios personajes el lector explora las tramas secundarias o subtramas que deseas, como escritor, tocar en la historia y que, como sigo diciendo, afectan la principal y nos llevan a ese desenlace de la principal. Así como también desarrollar temas secundarios que no pueden tocarse o ser explorados con un solo protagonista. Pero esto depende del tipo de historia que deseas contar. Recuerda, entre ese grupo de protagonistas que escogiste para contar la historia, ya sea en primera persona o tercera, siempre debe haber un protagonista principal. Hay otras formas de utilizar esta técnica narrativa, como por ejemplo, dos personajes cuentan la misma historia desde su punto de vista, y así tenemos una historia que comienza siendo contada por un protagonista y luego pasamos, en otro capítulo, a que nos narren los sucesos un segundo protagonista. También está el de conocer sucesos a través de cartas, emails u otra forma que esté plasmada el punto de vista de otro personaje. Otra forma es que el libro esté contado por un protagonista y el próximo libro por otro. En conclusión, ten en cuenta el propósito de tu historia. ¿Qué deseas transmitir? ¿Cómo pueden esos personajes que escogiste fuesen protagonistas ayudar a contar esa historia de la manera más efectiva? Y recuerda que el protagonista es el personaje que mueve la acción de la historia. Tienen un propósito. Lo más importante es que elijas lo que mejor funcione para tu historia y que te permita conectar con tus lectores. Antes de despedirme, quiero recordarte que durante el mes de septiembre estaré conectándome en vivo por el Instagram de Arte Escrito Estudio Creativo todos los lunes de 2:30 p.m. a 1 p.m. para escribir en silencio. De igual manera lo hago en mi canal de YouTube que lo consigues como @alexandraroman los martes de 2:30 a 1 p.m. En el mes de octubre viene algo bien chévere. Yo entiendo que ya para la semana que viene estemos dándole promoción. Si ya salió la promo, me disculpan. Como el otro episodio, adelanté la grabación de este episodio, pero viene algo bien chévere, bien bueno para octubre, una colaboración de Arte Escrito Estudio Creativo con un grupo de escritura que me fascina. Así que está pendiente de las redes sociales para que te puedas ser parte de esta actividad que viene, que va a estar bien chévere. Estoy loca y deseosa por hablarte de qué se trata. Así que me despido hasta el próximo episodio de Arte Escrito Podcast. Si te gustó este episodio, recomienda el podcast a otro escritor, corre la voz para que lleguemos a más personas. Síguenos en las redes sociales de Instagram, YouTube y Facebook, donde nos encontrarás como Alexandra Roman, como Arte Escrito Estudio Creativo. Te agradezco por sintonizar nuevamente este podcast que es traído a ti para que aprendas, para que te inspires, para que dejes los miedos y las excusas y te pongas a escribir y terminar esta historia. Hasta la próxima. Bendiciones para ti que te